Hoy yo intenté sintetizar un trabajo que hago há algunos años sobre los cambios del mundo del trabajo del periodista. Por este título vamos a tentar acá hacer una conversa. Pero antes tengo que hablar a ustedes de dónde parto, cuál es mi lugar de habla, ¿sí? ¿Por qué una comunicadora, una profesora de comunicación, periodista de origen, va a estudiar el trabajo en una facultad de comunicación? ¿Por qué? Entonces, en primero quiero hablar lo que pienso conceptualmente de este campo de comunicación. Para mí, comunicación y trabajo están juntos. Son fases inherentes de la actividad humana. ¿Quién es el ser humano? O que o faz diferente de otros animales? Entonces, para mí, para nosotros que estudiamos comunicación y trabajo en este centro de estudios en la Universidad de São Paulo, pensamos que comunicación y trabajo son fases inherentes de la actividad humana. Es la materialidad de las relaciones de producción que se constituyen de comunicación y trabajo. Vea, para vivir el hombre desde su origen debe que trabajar para conseguir su comida, para construir su casa, para tener seguridad. Ello desarrolla de actividad de trabajo. Para hacer esto, actividad de trabajo, ello no la faz solito, él hace con otros hombres. Entonces, ello precisa se comunicar. Entonces, la especie humana tiene como fundamento suyo comunicación y trabajo. Estudiar, por tanto, el trabajo a partir de la comunicación, a partir del campo de la comunicación, está más allá do que estudiar salarios, empleos. Esto también se estudia, pero cuando hablamos de comunicación y trabajo, estamos hablando de una cosa que prende el hombre y la mujer en un universo de que ello no es nada sin estas dos cosas que caminan juntas. Entonces, el trabajo jamás puede ser solamente sufrimiento. El trabajo jamás es solamente explotación. El trabajo es, antes de todo, creación humana. Es realización. Es por esto que tenemos que luchar por condiciones y por trabajos que podamos gustar, podamos nos desarrollar como seres humanos. No es solamente por dinero, es porque esto está mismo como la identidad de lo que es el hombre, lo que es la mujer. La actividad de trabajo es, por tanto, fundamental. Entonces, es esto. Estudiar la comunicación en el mundo del trabajo es, por tanto, comprender cómo se constituyen los colectivos de trabajo, los institucionales y sobre todo los informales. Sí, porque si tú ves la mirada de un cronograma de una empresita, tú vas a ver, el presidente se comunica con los subpresidentes, con los gerentes, con lo financiero, pero el trabajo no se realiza por allá.
Lo trabajo se realiza pelas relaciones de comunicación concretas que se dan dentro de este cuadro institucional y de los informales, porque tú precisas de tu colega para saber cómo hace esto, cómo consigo aquello. No, a todo momento estamos precisando de nuestros parceros y mismo de aquellos que no están muy próximos de nosotros, tenemos que contactarlos para hacernos bien nuestro trabajo. Entonces, estas relaciones de comunicación para nosotros deben ser estudiadas para comprendermos mejor cómo lo trabajo se ejecuta. Después, ¿cómo se resuelven problemas desde que valores las personas escogen sus prioridades? Sí, si son solidarias, autoritarias, preconceituosas. Todo esto, cuando tú estudias las relaciones de comunicación en el mundo del trabajo, tú ves. Entonces, la sociedad, decimos, el mundo está malo. Si tú quieres saber si el mundo está malo, es porque las condiciones del trabajo van malo. Porque allá que las personas constituyen sus valores, porque es allá que las relaciones de comunicación se muestran más solidarias o individualistas. ¿Cómo podemos nosotros querer una sociedad mejor si las condiciones, las relaciones de comunicación dentro de nuestro trabajo son relaciones individualistas, cínicas, ¿no? De competición, no sé cómo se habla eso. No competencia, mas cuando tú... Competitividad con tu colega que está a tu lado, ¿no? ¿Cómo son las condiciones de trabajo, la libertad de expresión, la explotación? Cómo el mundo del trabajo transborda de su ambiente y entra en otros espacios sociales, tales como la casa, el barrio, los medios. Entonces, esta línea de investigación también defiende que los valores y las relaciones de comunicación del mundo del trabajo no están restritas al mundo del trabajo. Ella sale de esto y percorre toda la sociedad, su casa, su barrio. Entonces, esto. Opa, yo no puse acá, no estoy mudando para ustedes ver. Discúlpenme. Entonces, esta es mi línea de investigación en este centro de comunicación y trabajo. Es a partir de ahí que voy a buscar las condiciones de trabajo del periodista. Entonces, ¿me comprende? ¿Está claro lo que hablo? Entonces, hay toda una concepción teórica que envuelve este abordaje del trabajo del periodista. Para simplificar, entonces, comunicación y trabajo posibilita dos ejes de investigación: entender las relaciones y los procesos de comunicación y cómo la comunicación es apropiada por las lógicas del capital. Entonces, vemos que por medio de lo estudio de las relaciones de comunicación en el mundo del trabajo, podemos también percibir cómo la comunicación hoy es un medio, es un aparato importantísimo para la explotación del trabajo. Y otra línea, conocer la actividad del trabajo, el mundo del trabajo y sus conexiones con la cultura y cómo hoy se produce plusvalía. Entonces, todas las líneas de pesquisas que hoy damos muchos adjetivos para el capitalismo: capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, todo esto es capitalismo. O que hay de nuevo? O que hay de más nuevo es que las relaciones de comunicación, los procesos de comunicación y de circulación de la información son formas de plusvalía. Son formas de
ganhar mais e mais dinheiro. Bueno, entonces, é a partir disto que vou llegar a los periodistas. Hice una investigación publicada em 2008, neste livro, Relações de Comunicação no Mundo do Trabalho, que é uma investigação que hice com publicitários, relações públicas e periodistas em grandes empresas de comunicação em Brasil, Rede Globo, Abril, Estado de São Paulo e várias empresas publicitárias. Depois, a partir desta investigação, é que percebi como o trabalho do periodista estava complicado. E desenvolvemos, então, uma outra investigação específica que está ali em este livro, As Mudanças no Mundo do Trabalho do Jornalista, publicado em português em 2013 e pela editorial da Universidade Oberta de Barcelona em 2015, sobre os periodistas. Então, o que este estudo comprovou? Desculpa-me. Em primeiro, hicimos por métodos quantitativos um perfil destes periodistas. Uma amostra muito grande, o livro contempla isto a vocês. Comprovou a precarização do trabalho, a reformulação das empresas de medios, a polivalência e a multitarefa, a flexibilização. Vocês sabem o que isto significa? Que uno mesmo faz muitas coisas e é pago de la mesma maneira. Também significa que as empresas não necessitam mais de muitos como éramos nós outros trabalhadores periodistas. As redações eram imensas em meu tempo. Hoje, com a equipe pequena, multitarefa, tu hace todo. O que vai para a prensa, o que vai para audiovisual em YouTube, o que vai para online, internet, as redes sociais, Facebook e outros. E como se trabalha muito. Então, vimos também que o perfil destes periodistas eram de mulheres, a maioria. Esto es un fenómeno que ha cambiado en muchas partes del mundo, hasta los 80, hasta los finales de los 80, la mayoría de los periodistas eran hombres. Comienza a cambiar esta realidad cuando las mujeres van más a la universidad y también por las mudanzas tecnológicas que van posibilitando mismo la entrada en la redacción de las mujeres. Y hoy tenemos en Brasil casi 60% de las mujeres periodistas. Esto es un fato también en otros países. En Francia es lo mismo. En España también. Yo no sé aquí. Paul va a contar un poquito sobre esto. Y son muy jóvenes. Ellas están entre los 25, 23 a 35 años. Ellas también, los periodistas, fican poco tiempo en la carrera, en media 15 años, hasta los 40, porque si no consiguen cargos más altos, que los sueldos son mejores, ellos se van para otras profesiones, para otras actividades que puedan vivir mejor, constituir familia, tener su casa, porque los salarios son muy bajos. Trabajan entre 8 y 12 horas por día, en ritmo acelerado. Vea, son ellos que me declararon esto. Existe mucha tensión, inseguridad. Esta inseguridad no es una inseguridad con relación a la vida, no.
mismo más fuertemente es la inseguridad, instabilidad económica, instabilidad profesional, instabilidad de su ejercicio profesional, es en buenas condiciones de trabajo. Tú no tienes tiempo. Hay muchos que también en la parte cualitativa del trabajo me han dicho, no podemos hacer un buen periodismo, no hay tiempo. No quieren un buen periodismo, no quieren apuración, ¿cómo se dice acá? ¿Apuración? No, apurar, investigar bien, conferir la información de la fuente. Precisión, exacto. Conferir las fuentes informativas. Y lo consumo cultural muy pobre. ¿O qué es? Si tú trabajas 12 horas, no tienes un buen salario, ¿cómo vas a consumir revistas internacionales? ¿Cómo va a tener tiempo para ver buenos filmes, para ir al teatro, para leer literatura, para tener una visión de mundo amplia, que es lo que precisa el periodista? ¿Cómo vas a escribir bien si tú no tienes una condición de contextualizar los fatos? ¿Sí? Los medios de producción son leves, móviles y menos costosos. El proceso de trabajo gana una otra dimensión colaborativa. El control está difuso en los sistemas. Entonces, si tú tienes aparatos todos para trabajar más leve, piensas que está libre, que puedes hacer todo, más el control está mismo por los sistemas implantados, ¿no? La colaboración viene del trabajo en equipo multidisciplinario y también de cualquier persona que tenga acceso a la internet e interese en comentar, criticar, reeditar lo que fue vehiculado, que hoy llamamos de periodismo ciudadano. O entonces una cosa que parece una concurrencia entre usted y la gente que quiere también escribir y postar en las redes sociales. Vea, son cosas diferentes, ¿no? No hay ningún problema que haya participación y colaboración de las personas. Ellas tienen todo el derecho, pero hacer periodismo hay que hacerlo. ¿O qué es la diferencia? La diferencia es su capacidad de contextualizar el fato, de relacionarlos con otros, o que los ciudadanos común generalmente no tiene tiempo ni condiciones de hacerlo. Esto es el trabajo del periodista. También, el trabajo está mediado por dispositivos comunicacionales cuyas plataformas tecnológicas ganan más destaque que la noticia. Entonces, parece que es más importante la plataforma misma do que lo contenido que hace. Es más importante el clic rápido, porque por allá que corre lo dinero, do que el contenido, do que el valor noticia, como decíamos nos antiguamente. Las nociones de tiempo y espacio fueron transfiguradas. Lo allí y ahora tienen lógica propia y exigen configuraciones de proceso productivo de la información. El clic comanda lo que es principal. Hay una nueva forma de escritura y lo género noticia ganó en fugacidad. Entonces, la plenitud de la información no hay en la escritura de la internet informativa, hay una profundidad, no puede profundizar, tiene que ser más plano. Y también la postagem, a cada minuto tú puedes editar. Entonces, si yo hacía un fechamento de información a cada mediodía, a cada 24 horas,
¿no? Que tú tenías una capa de periódico, hoy tú tienes una capa online, a cada minuto una noticia diferente que puede aparecer, ¿no? Entonces, esta nueva escritura también tiene que ser estudiada, ¿no? O fato perde importância porque lo mediático é mais importante, aquilo que se mediatiza com mais facilidade. Los usos y apropiaciones de las tecnologías en la lógica de la exploración del trabajo generan profundos conflictos entre la capacidad de producción, la necesidad de acceso y la concentración de riquezas. La persuasión es un elemento fundamental de la domesticación de los profesionales. Entonces, hay todo un discurso para ponernos en acuerdo con estas nuevas formas de producir información que están mucho más sintonizadas con los intereses financieros de los grandes medios. Entonces, hay cosas horribles en mi país de carreras, de gente que se ocupa un cargo de guardián de la felicidad. ¿Qué es ser un guardián de la felicidad? ¿O qué es la cantilena formidable que se da en torno de lo emprendedor? ¿Qué es emprendedor? Todos nosotros somos emprendedores todos los días, ¿o no? Innovador, yo soy innovador, tú no eres innovador, ¿no? Y periodista por clic. ¿Cuántos clics? Yo tuve alumnos que fueron demitidos de su puesto en la organización porque su noticia, sus ediciones durante un mes no cumplieron a meta de clics. Ellos no fueron demitidos porque noticiaron errado, cometeram error, porque escreveram mal. No, porque los clics no fueron la meta establecida por el sector financiero de la empresa, que es que genera publicidad y ganos para la compañía. Entonces, cuando tú vas a pensar en una noticia entre un acontecimiento X, Y, tú vas a falar, el Y murió 10. Esto da más cliques. Entonces yo voy a publicar esto. ¿Cierto? Estamos terminando. La convergencia de plataformas y de lenguajes contrasta con la concentración de aquellos que controlan la circulación. Esto es una cosa muy importante. Si nosotros todos podemos producir contenidos para disponibilizarlos en nuestros blogs, en colectivos de periodistas, tenemos que pensar que la circulación es controlada, es monopolizada. Es porque de la circulación que hoy se genera los lucros. Los periodistas pueden ser dueños de sus herramientas de producción, pero lo producto desvaece en la red como pluma en aire. Lo valor de troca no está en la circulación de los productos solamente, sí está en las informaciones rastreadas desde el camino de la producción hasta el proceso de circulación y consumo de este producto. Entonces, cuando yo hago una publicación que contiene las informaciones de un determinado agente, actor social, esto clic que me posibilita que yo sea líder, lo proceso de quien controla la circulación, controla desde esta formulación de la información hasta por qué aquel que clicó prefiere, cómo ello deja su rastro en Internet. Es esto hoy que compone
elemento fundamental de la concentración de capital. Entonces, vean, los periodistas hoy están directamente involucrados con la producción de plusvalía. Bueno, entonces, estas fueron las conclusiones que yo tiré de este trabajo que hice, que está publicado en español en 2015. A partir de estas conclusiones me puse a pensar, bueno, si muchos de los periodistas, la mayoría, no están trabajando directamente para los grandes conglomerados de media, para estos grandes grupos que controlan el periodismo, las noticias, la producción cultural, ¿dónde están estos otros periodistas? ¿Qué hacen? ¿Cómo se relacionan con su profesión? ¿Cómo ganan como trabajo? Entonces, yo diseñé este otro proyecto que se llama Periodistas en nuevos arreglos económicos alternativos a los conglomerados de medios. Yo empecé este proyecto este año y hasta 2018. Y pensando en esto también pensé, claramente esto no debe ser un problema de Brasil. Hay otros países que deben tener problemas como nosotros. Entonces vine a México y a CIESPAL para proponer enlaces de pesquisa en América Latina sobre el mundo del trabajo del periodista y también para conocer más de cerca lo que pasa por acá. Entonces, las preguntas que hacemos en esta nueva investigación son estas, ¿no? ¿Quién son los periodistas en arreglos alternativos? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo organizan sus rutinas productivas? ¿Ellos viven de su trabajo? ¿Qué tipo de discurso periodístico producen? Piensa aquello que ustedes están estudiando periodismo. Entonces, tienen un blog, abren una cooperativa con sus amigos. Vamos intentar hacer algo nuevo, diferente, un periodismo que acreditamos juntos. Vamos, muy bien, es exactamente esto que quiero estudiar. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a circular su producción? ¿Cómo van a trabajar? Estos nuevos arreglos son sustentables. Tenemos condiciones de proponer algo alternativo en cuanto a producción periodística. ¿Alternativo a qué? A los grandes medios. Criticamos tanto los grandes medios, mas ¿es posible hacer periodismo fuera de ellos? Es esto que quiero saber. ¿Hay experiencias exitosas? Yo sé que hay. Entonces queremos construir una conexión entre nosotros de América Latina para entender mejor cómo hoy va el mundo del trabajo del periodista. Entonces, esta nueva investigación tiene cuestiones conceptuales, sí, tiene. ¿O qué son arreglos económicos? ¿O qué estamos entendiendo por estas organizaciones pequeñas, un poco más grandes? ¿Cómo? ¿Qué están? Precisamos conceptualizar. Y para conceptualizar tenemos que ver la realidad. ¿O qué son arreglos alternativos? ¿O qué entendemos por alternativos? Alternativos son alternativos a los medios, son contrahegemónicos, son populares. ¿O qué son? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué periodismo es esta gente que se dice producir un periodismo alternativo? Produce verdaderamente qué tipo de periodismo? ¿No?
Hay una hipótesis, es claro que hay una hipótesis por detrás de todo esto. ¿Y cuál es esta hipótese? Mi hipótese es que precisamos de una nueva teoría del periodismo. Porque la teoría que tenemos hasta ahora me parece que caracteriza como producción periodística só aquello que se hace dentro de empresas periodísticas. O que se hace por otras formas de organización, generalmente se dice que no es periodismo. ¿Qué tipo de objetividad, de neutralidad se construye? Entonces, precisamos tener estos fatos de realidad para poder, entonces, analizar con más clareza y refletir sobre los conceptos que hoy tenemos continuado a tratar en la universidad, cómo o qué hacer periodista. Bueno, y acá en CIESPAL y en México, yo estoy tratando de hacer este prediagnóstico a partir de una literatura que no circula. Esto es un primero dado, o que escriben los intelectuales acá en Ecuador, no circula en Brasil, no circula en México. O que se produce en México no circula en Brasil. Nosotros no nos leemos. No sabemos lo que se pasa entre un país y otro. Yo descubrí cosas muy ricas en estos 2 meses de viaje. Descubrí pesquisadores, investigadores en México muy importantes que están produciendo y tienen ya muchos años de investigación sobre el mundo del trabajo. Hoy conocí un otro joven investigador mexicano de una otra provincia que también está organizando un seminario dentro del 10º Congreso de Asociación de Estudios del Mundo del Trabajo de México. Una sesión específica para los periodistas. Qué bueno. Entonces, tengo conocido gente de Argentina, leído cosas, gente de Venezuela, de Chile. Entonces, precisamos ahora hacer algo para poner esto en orden y caminar. Con esto hicimos muchos contactos y a noticia que tengo que dar a ustedes es que estamos construyendo una red de investigación sobre el trabajo del periodista, sobre el mundo del trabajo del periodista en América Latina, que va a estar basada acá en CIESPAL, na Cátedra Gabriel García Márquez, y tenemos ya 5 países inscritos en esto, 3 confirmados oficialmente y 2 que están para mí confirmar oficialmente, pero ya hablamos bastante. Son Brasil, que soy yo, Ecuador, que está aquí, Paul, México, que es equipo de María Elena Hernández, son los 3. Los otros 2, Colombia, con profesor Daniel Valencia, de la Javeriana, y de Argentina, Natalia Vitelli, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, yo espero que de aquí hasta un año podemos ya apresentar cosas más concretas de esta red de trabajo sobre lo mundo del trabajo del periodistas. Y para no pensarmos que todo va mal, tenemos aquí un horizonte abierto, pleno de posibilidades para nosotros percorrer. Muchas gracias, están ahí mis enderezos. Si tú quieres hablar conmigo, esté a voluntad. Muchas gracias. Un breve antecedente. Las condiciones de trabajo de los periodistas en la ciudad de Quito durante el año 2012 fue mi tesis de maestría de la Flaxo. Fue una investigación cuantitativa realizada
con las normas técnicas mínimas y suficientes como para poder obtener resultados. Un tema que sí quiero advertir es que el año 2012, ¿podemos pasarle por favor? El año 2012, en el mundo de la comunicación en Quito y en el Ecuador, fue un año bien complicado en el cual hubo claramente un parteaguas entre la situación anterior y la situación actual. Un parteaguas porque ustedes deben recordar, estarían la mayoría de los que están aquí en primer año de la facultad, fue un año de un enfrentamiento muy ríspido entre el gobierno ecuatoriano, específicamente el presidente Correa, con medios privados, sobre todo de la prensa y de la televisión. Fue un año en el que votaron a Vera, Carlos Vera, fue un año en el que enjuiciaron a un querido exalumno de la facultad y brillante periodista Juan Carlos Calderón, que enjuiciaron a Emilio Palacio, ni tan querido, pero también enjuiciaron a él, enjuiciaron al Universo. Fue un año bien complicado desde la perspectiva, desde la acción del gobierno sobre los profesionales, lo cual dio lugar, obviamente, a posiciones públicas de los gremios profesionales y además a la intervención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales. El desenlace fue, desde mi punto de vista, fue de alguna manera favorable al gobierno en la medida en que obligó a los medios a cuidar mucho las expresiones que hacían públicas, por una parte. Por otra parte, intervino de forma directa en las condiciones de trabajo materiales de los periodistas, produciendo cambios muy, muy importantes, a la vez que tramitaba la nueva ley de comunicación que ahora sabemos está vigente. El tema, y aquí es en donde ya empezamos directamente, por favor, le podemos cambiar, empezamos directamente con la investigación. Es decir, cuando yo pienso en condiciones de trabajo, esto es en las circunstancias específicas en las cuales desempeñan su actividad los periodistas, distingo dos campos. De una parte, las condiciones materiales de trabajo que se refieren al salario, al horario, las facilidades logísticas y tal. Y de otra, las condiciones técnicas de producción que se refieren específicamente a las rutinas con las cuales se produce. Otra precisión, cuando hablo de periodismo, me refiero fundamentalmente al periodismo informativo, que tiene como eje la noticia. No le entro a discutir el periodismo de opinión y ni ningún otro campo. Me refiero exclusivamente a la producción de la noticia, lo cual puede darse en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, es tan noticia el escándalo de la jueza Collantes como sonrisa sarcástica, el Barcelona ayer. ¿No es cierto? Es deporte, es farándula si ustedes quieren, pero es noticia en el sentido propio.
Y en ese ámbito es que yo encuentro que hay fundamentalmente dos profesionales que tienen distintas funciones y movimiento. Por una parte los reporteros, por otra parte los editores. Como yo pienso, jefes y subordinados. Claro que los editores también están subordinados. El jefe de redacción, el director, les tira látigo como ellos hacen con los reporteros, ¿no es cierto? Pero los que están allí trabajando con la noticia son los dos, editores y reporteros. La primera investigación, que es la que ahorita se presenta, son las condiciones de trabajo de los periodistas, condiciones materiales de trabajo en la ciudad de Quito en el año 2012. Les advierto, han habido cambios dramáticos en el tema. Esto puede servir para una línea de base. Algún rato alguien deberá continuar este trabajo y pagar el billete que cuesta la encuesta, ¿no? Porque cuando habla, es decir, las entrevistas en profundidad, que es la parte cualitativa de la investigación, la puedo lograr yo desde mi perspectiva de profesor y tal. No hay problema, pero la encuesta ya es otra cosa. Y algún rato entonces podríamos ver qué ha cambiado y al menos supongo que para el gobierno puede o no ser de interés de ver qué pasó con los periodistas desde el 2012 hasta el 2017 en que le diremos adiós a este presidente. ¿Quién sabe si al gobierno que siga o no? Y claro, vemos entonces a periodistas de medios escritos, radiales y televisivos, de medios públicos y privados. Y de lo que se trata también de enfocar es el trabajo en la vida cotidiana, que ustedes saben es un concepto importante. Ustedes que los que me están sufriendo en los estudios de recepción saben la importancia de la vida cotidiana, que es en donde se instala el trabajo de los periodistas. ¿Podemos pasar, por favor, Roseli? Les repito, para el año 2012 la situación era como se cuenta. El contrato de trabajo era en la mayor parte de los medios quiteños. Recuerden, estamos hablando de medios quiteños. El contrato en el 90% de los casos es directo, permanente, formal e implica la afiliación al sistema público de seguridad social. ¿Por qué? Porque en el año 2008 la Asamblea Nacional Constituyente le dio el vire al régimen de tercerización. Nosotros ya no sabemos de lo que se trata porque ya no existe. Pero durante muchísimo tiempo y en los medios de comunicación funcionó este régimen, que significaba que un empresario privado externo al medio contrataba periodistas y los subcontrataba al medio. ¿Qué significa eso? Que el medio no asumía sus responsabilidades patronales. Era el intermediario, el tercerizador, el que asumía la afiliación, el cumplimiento salarial, etc. En el año 2008, la Asamblea Constituyente terminó con el régimen de tercerización y de ahí en adelante lo que tenemos es un contrato directo. Sin embargo, para este año, el 2012, encontré que un 10.3% de periodistas se mantiene en una relación precaria con los medios a través de modalidades freelance o por contratos de servicios. Y este es justamente de un enlace con el tema que quiere tratar Roseli, porque yo creo sinceramente que la formalización de las relaciones laborales tuvo efectos también perversos cuya
dimensión no sé, pero he podido advertir. Es decir, ustedes, claro, son gente de Quito, pero si ustedes están en provincia, en medios provincianos, en radios chiquitas, de 5, 6 trabajadores, se dan cuenta de que allí el billete no alcanza. Es decir, y no es que el empresario sea un explotador, que también lo es, ya, ¿no? Pero realmente no alcanza. No pueden trabajar con la holgura económica que se puede trabajar en medios grandes. Y el momento en que la ley formalizó las relaciones laborales, yo sospecho, no tengo evidencias, no tengo evidencias cuantitativas, he oído a muchos profesionales que los votaron nomás, que inclusive algunos de los programas que más audiencia tenían, como son los de deportes, pues se cerraron. Ya no se complicaron la vida, cerraron los programas de deportes y vean ustedes lo que hacen, pues. Se reabrieron porque las audiencias mandan, pero yo no creo que se hayan reabierto con periodistas en contratación estable. Eso es algo que habrá que determinar. Roseli, por favor. Cuando hablamos de la jornada de trabajo, pues la jornada de trabajo tiene que ver con la naturaleza de la actividad profesional, que es la cobertura de noticias, y todos sabemos que las noticias ocurren en cualquier momento del día o de la noche. A pensar que la jornada de trabajo del periodista es la de un oficinista es una boludez, como dirían los argentinos. Sencillamente, no es porque no puede ser así. Si van a cubrir noticias, tienen que estar dispuestos a realizar esa actividad cuando la noticia se produzca. Normalmente en el contrato sí se establece 8 horas diarias y turnos obligatorios rotativos en los fines de semana y en las noches. La realidad, el 51%, les estoy hablando del 2012, ¿no? El 51% trabaja entre 8 a 12 horas diarias. De ellos, el 70% son los jefes y el 50% los subordinados. A los jueces, a los jefes, esto es, a los editores les toca romperse el lomo con la misma dureza que les toca a los periodistas. Cuando hice la entrevista a una editora de cultura, es decir, una de las secciones más bonitas, la Gaby Pazimiño, que fue editora, que fue corresponsal del Comercio en Madrid y que después fue editora de cultura, dijo que estuvo 3 años como editora y que no conoció y que no reconoció a Quito, porque le tocaba sentarse allí en el escritorio e ir recibiendo las notas, corrigiendo, y ya agotada ir a la casa y quedarse quieta. Editora, jefe, les toca. Y claro, los turnos de fin de semana y feriados vinculan al 77% de los periodistas. La gran mayoría lo hace. Hay algún trato especial a las mujeres cuando están en cinta. Pero cuando están embarazadas, pues no son muchas las que se quedan en la profesión. Los turnos nocturnos los realiza el 47% de los profesionales. Y aquí entramos en un tema importante. Es decir, el 90% de los podemos pasar, por favor, remuneraciones. En el 92, el 90% de los profesionales reciben un sueldo fijo mensual. Y esto es obvio, pues. Si tenían un contrato de trabajo, en el contrato se establece la remuneración y la remuneración suele ser fija. Repito, esto ya no funciona, porque a finales del año 2012, y este es un cambio dramático, Correa, el presidente Correa, modificó sustancialmente el régimen salarial, elevándolo a cerca de un poco más de $800 mensuales.
De allí es de donde yo les digo que muchos medios de provincia pequeños y tal no podían pagar ese salario y listo, ¿no? Pero esa era la situación. Estos son datos, repito, más bien históricos porque no tienen mucha actualidad, excepto el que tiene que ver con la remuneración mensual unificada de los servidores del servicio público de $901, que eso sí, no recuerdo que se haya modificado mucho. Y que el 33% gana más de la remuneración mensual unificada, lo que llamamos el salario mínimo, pero ya no sirve. Ya no sirve. La disposición legal que está vigente es imperativa y se cumple, al menos de lo que me han dicho en los medios, ¿no? Otro tema importante que también se modificó sustancialmente en el régimen en el año 92 es el trato de las horas extras. Porque evidentemente, como vimos antes, ¿no? Trabajaban entre 8 y 12 horas. Más allá de las 8 horas, todo es horas extras. Trabajo de fin de semana es horas extras. Pero el señor Jaime Mantilla, que fue el dueño del diario Hoy, cuando Santiago, el profesor de la facultad, ¿se acuerdan? Santiago Aguilar, él mismo, le hizo una entrevista porque había sido reportero del Hoy y le dijo, pero ustedes no pagaban horas extras. Y dijo, pero es que ustedes los periodistas son como los médicos, justo lo que decía Rosselli, son como los médicos. Ustedes tienen que trabajar cuando es necesario. No me van a decir, ahora me va a pagar horas extras para ir a hacer la cobertura del avión que se cayó. No se pagaba horas extras. Ni cuando sucedían estos hechos o los fines de semana en los turnos. No se pagaba horas extras, punto. Y esa fue otra disposición durísima que tomó el presidente Correa, y que fue enviar a inspectores del trabajo a las redacciones, entrar en la contabilidad y ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se paga? Y empezaron a pagar. Ahora se paga horas extras. Otro hecho que también ocurría para este tiempo, las utilidades anuales se pagan al 8% de los periodistas. Ustedes saben que según nuestra legislación laboral, el 15% de las utilidades de la empresa se destina para los trabajadores. Pero solo el 8% de los periodistas las cobraban. Decían que los medios no tenían utilidades o sencillamente no les daba la gana de pagar, ¿no? La patronal robaba ese dinero de los trabajadores. En otro tipo de prestaciones se provee seguro de accidentes al 8%, medicina privada al 7%, comisariato al 7%, servicios odontológicos al 4%. En lo que sí prestan atención o prestaban atención es en la capacitación profesional. El 60% habían tenido capacitaciones. ¿Cómo miraban los periodistas su actividad desde la perspectiva del riesgo? El 60% afirmaba que hay riesgo, fundamentalmente de violencia física, verbal o psicológica, que la habían sufrido el 25%. Accidentes de tránsito el 6% y la delincuencia otro 6%. Esta es una isla de paz todavía para los periodistas. Perciben este riesgo, pero en ninguna parte de aquí de Quito he visto o he escuchado, y probablemente ustedes tampoco, de que haya quienes hayan tenido riesgo de muerte por su trabajo profesional. Que Rosselli les cuente qué pasa en México, qué pasa en Colombia,
¿Sí? Eso ya es otra historia. Esto parece desagradable, ¿no es cierto? Pero no es más que esto. Realmente, al menos para ese año, de allí no pasaba la cosa. Claro, en lo que sí coinciden los profesionales, no solo de Quito, sino de todo el mundo, que los efectos del riesgo se perciben en la vida personal y un 11% sufre estrés, depresión, ira, angustia, problemas familiares, afecciones a su salud física. Las úlceras, esos desajustes e insomnios son típicos, ¿no es cierto? Son típicos en este grupo de profesionales. Quienes más perciben el riesgo son los periodistas de televisión, luego de los de prensa y al final los de radio. El 20% decían que habían sido amenazados y el 7% enjuiciados. Pasemos, por favor. Facilidades logísticas para el tiempo en el que estamos mirando. El 90% de los periodistas sí tenían un lugar propio en la redacción. Y esto que es muy importante, estamos hablando del año 2012, pero ya para ese tiempo el 90% tenía acceso a Internet, que ahorita todos sabemos es una herramienta estratégica. Sin embargo, ya en términos de otro tipo de comunicaciones, solo el 35% recibía del medio teléfono móvil, celular y plan de telefonía. No siempre se proporcionaba transporte. Era típico, sobre todo para los reporteros de radio que tenían que llegar a la cobertura en bus. Los de medio, los de la televisión en sus propias camionetas, ¿no es cierto? Pero los de radio en bus. Porque el medio no siempre les proporcionaba transporte, ocasionalmente al 20% y nunca a otro 20%. Y sí, cuando se desplazan fuera de la ciudad, el medio pagaba a viáticos al 80% de los profesionales. Vean, conclusiones. Las condiciones de trabajo de estos, vean, este gobierno ha sido probablemente el primero que aborda, concibe la comunicación como una herramienta política de efectos inmediatos y permanentes. En ese sentido han sido lúcidos, ¿sí? Y claro, dentro de esta situación, las condiciones de trabajo las conocían, pues si no era ninguna novedad. Lo que les estoy contando lo sufrían los profesionales, lo conocían los editores y tal. El tema, y aquí sí discúlpenme la contribución ni tan involuntaria, yo como aparece, yo fui abogado de trabajadores, abogado de obreros, de campesinos, de sindicatos, de asociaciones agrarias antes de hacer mi posgrado de sociología en México, y me ha quedado esa mala costumbre o buena costumbre. Entonces, para mí sí me interesaron las condiciones de trabajo, y cuando yo quise hacer este estudio, lo primero que hice fue proponerle a la Fundación Friedrich Ebert, socialdemócratas, gente decente, socialistas democráticos. Vean, compañeros, hay que hacer esto. Dijeron, claro, qué interesante, ¿no? Ya te vamos a avisar, y no me avisaron nunca. Patricio Barriga, que fue alumno de la facultad, buen alumno, ¿para qué también? Lo conocía y yo le dije, ve Pato, hagamos esto porque, y él sí le vio la importancia, ¿no? Y entonces sí, yo no tengo por qué negarlo, porque además fue público y escandaloso que esta investigación la pagó el gobierno. Aclaro, la encuesta la pagó el gobierno, nada más. La recolección y procesamiento de datos, el análisis y todo lo demás es de mi entera responsabilidad. Pero claro, cuando ya empezaron a salir datos duros, el gobierno se tiró encima, y entonces las condiciones de trabajo fueron un tema que utilizó el gobierno en el enfrentamiento con algunos medios privados, en especial el régimen de remuneraciones y el pago de horas extras.
El Ministerio de Relaciones Laborales afirmó que en el año 2012 el 65% de las empresas periodistas incumplieron las leyes laborales vigentes y abrió expedientes contra varias empresas. En diciembre del 2012, el gobierno dispuso un incremento de los sueldos de los periodistas que alcanzó el 85% en promedio. Repito, yo no creo, de verdad no creo que este gobierno haya hecho esto porque estaba comprometido con los trabajadores de la comunicación. Era una forma de caer encima a los medios de comunicación para reducir su importancia dentro del escenario social y político. El gobierno demostró que la ley puede ser eficaz, cumplirse, cuando existe voluntad política para asegurar su imperio. Y este es un tema de reflexión que nos lleva a la consideración del enfrentamiento, puesto que las medidas adoptadas se impusieron en el último de los 6 años del primer periodo de gobierno del presidente Correa. Tuvo 5 años antes de que estas normas se impusieran. Y preguntarse por qué, exceptuando la abolición de la tercerización, no se pusieron en vigencia antes. Ahí queda la pregunta.